Bueno, vamos a dar algunos lineamientos sobre cómo organizar el estado del arte, digamos, en términos generales, como para que ustedes tengan alguna orientación para los grupos que están avanzando y que quieran hacer el ejercicio de estado del arte. Entonces, vamos a compartir esta presentación que ya la habíamos, digamos, o sea, esta filmina ustedes ya la habían visto cuando vimos la contextualización, porque decíamos que la relación de la investigación con estos corpos de conocimiento diferentes tenía estos dos niveles. Uno era el de la contextualización e historización, que bueno, ya lo trabajaron, ya lo están haciendo, y otro, digamos, tiene que ver con este que se llama estado del arte, antecedentes, revisión de la literatura, que tenía que ver con la relación entre nuestra investigación y nuestra propuesta de abordaje con lo que llamamos la teoría acumulada. Entonces, esto, digamos, o sea, lo que permite justamente es poner en relación nuestras formulaciones con, digamos, todo aquello que se conoce, que ya se conoce sobre los temas, digamos, y tema-problema que vamos a trabajar. Entonces, este otro corpus de conocimiento está conformado básicamente por referencias a investigaciones. Esas referencias de investigaciones se plasman, ¿no?, en artículos científicos o en libros especializados que, digamos, o sea, justamente lo que hacen es condensar los resultados de esas investigaciones, ¿no? En general son investigaciones de corte académico. Y como justamente digamos, o sea, nuestro problema se está escribiendo, digamos, o sea, en términos de producción de conocimiento, tenemos que recuperar justamente esos repertorios de conocimiento académico que ya se hicieron sobre las temáticas que a nosotros nos interesa trabajar. ¿Y esto por qué? Principalmente por tres cosas que están marcadas ahí en la filmina. La primera es que podemos corroborar hasta qué punto las preguntas de conocimiento que nosotros estamos formulando son originales o en qué sentido son originales, porque pueden haber sido formuladas antes, pueden estar siendo trabajadas por otros colegas, y esto no es un problema, digamos, o sea, justamente porque lo que tengo que hacer es conocer bien qué es lo que están diciendo acerca de los temas que yo quiero trabajar, y en tal sentido poder proponer justamente en qué se diferencia mi investigación, o qué se propone, digamos, diferenciarse mi investigación o mi abordaje sobre ese tema. Entonces, lo central, el segundo punto, es recuperar qué es lo que se conoce y cuáles son los enfoques. Y esto es muy importante. Es, digamos, ir más allá de lo que el texto, digamos, o sea, en sí mismo puede decir sobre el tema, sino también recuperar, bueno, de quiénes están escribiendo esto. ¿Son economistas, son psicólogos, son educadores, son pedagogos de tal escuela, digamos, o sea, de tal parte del mundo, por supuesto, pero además, digamos, o sea, están trabajando con, digamos, o sea, dentro de una institución que tiene una marcada ideología o que tiene un marcado desarrollo teórico y que hizo tales aportes y que entonces está pensando en los problemas desde este lugar o desde este enfoque metodológico. Entonces, la cuestión es que tengo que hacer como esto, de situar la referencia bibliográfica dentro, digamos, de un marco de producción de conocimiento. ¿M? Esto, digamos, o sea, es lo que me va a permitir después ir organizando esa literatura, esas referencias que yo voy trayendo a mi estado del arte en un mapa que tenga un orden y que tenga una organización. Eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte, digamos, o sea, del taller que refiere al estado del arte de forma más integrada. Ahora en este taller, en el taller 7, lo que van a hacer es identificar y caracterizar, digamos, esas referencias para que después entonces sea fácil ordenarlo. Para eso, digamos, o sea, el tercer punto es, digamos, digamos, en qué sentido ese conocimiento, digamos, o sea, ese conocimiento fino de lo que se sabe, de lo que se conoce sobre el tema, me va a permitir a mí encontrar puntas para las cuales construir el problema de investigación, y lo voy a construir, digamos, o sea, una de las vías de construcción de ese problema de investigación va a tener que ver con poder diferenciar la perspectiva, digamos, o sea, que estoy elaborando con mi grupo de investigación respecto de el abordaje, la construcción del objeto, el campo en el que voy a desarrollar mi investigación, el tipo de relaciones que voy a objetivar, porque muchas veces es lo mismo, digamos, o sea, sobre un tema puede haber muchas investigaciones diferentes y muchas investigaciones hechas de distintos abordajes. Entonces, a veces no es problema trabajar sobre un mismo tema, sino justamente poder diferenciar en el tipo de abordaje. Bueno, este tema, qué sé yo, lo digo siempre, la inclusión educativa ya se trabajó desde los enfoques de la pedagogía, desde la producción de políticas, pero, digamos, o sea, lo que encuentro es que no está representada la voz de los docentes en esa cuestión, o la relación, o no se analizó demasiado bien la relación en lo que sucede en la vida cotidiana del aula entre la maestra especial y la maestra de grado. Entonces, esa va a ser la característica de mi problema de investigación. Por eso, digamos, o sea, vamos a verlo después en la teórica cuando trabajemos el problema, pero la construcción del estado del arte es uno de los elementos, digamos, o sea, muy fuertes que permiten construir este desplazamiento que supone un problema de investigación. Entonces, tiene que estar bien trabajado, tiene que estar muy bien trabajado el estado del arte.
Entonces, en síntesis, lo que podemos decir del estado del arte es lo que digamos, va a garantizar que yo tenga un acceso más profundo, digamos, o sea, un acceso en esto de saber, no solo saber más, sino saber mejor, digamos, a el tema problema que estoy proponiendo, y entonces a partir de ahí voy a poder definir mejor qué y cómo quiero conocer, y ese qué y cómo quiero conocer, en qué medida se asemeja o se diferencia de los enfoques que se pusieron a prueba antes, los resultados que se obtuvieron en otras investigaciones. Eh, entonces, en ese sentido, un estado del arte es como trazar, como si yo estuviera haciendo, digamos, hacer un mapa, como si estuviera trazando una cartografía. Y en ese mapa, en esa cartografía, lo que voy a ir tomando son referencias que me van a ir permitiendo reconstruir qué es lo que se sabe entonces de ese tema. Y cuando digo qué es lo que se sabe, no estoy diciendo solamente el contenido, sino cómo se definió conceptualmente, qué tipo de metodologías se utilizaron para su abordaje, cuáles fueron las principales perspectivas analíticas que se pusieron en juego y los ejes de discusión que definieron esos investigadores para poder abordar el tema. Entonces, no es solamente, digamos, o sea, que están trabajando sobre el mismo tema, sino además sobre cómo, digamos, o sea, y por qué, desde dónde están justamente abordando ese tema que a mí me interesa trabajar también. Entonces, en términos, digamos, o sea, del material, de qué materia, digamos, voy a trabajar, son estas investigaciones académicas, estas fuentes, digamos, o sea, de información que, digamos, corresponden a investigaciones realizadas, y siempre la recomendación con esto es que, primero que sean las más actualizadas posibles, no ir a buscar referencias, digamos, o sea, de hace, no sé, qué sé yo, 30 o 40 años, algo que sea, que se justifique, digamos, o sea, especialmente, pero en general tratar de trabajar con las referencias, digamos, más cercanas, y más cercanas, digamos, o sea, a los referentes empíricos que yo estoy tomando para abordar el trabajo de investigación. Entonces, si yo estoy trabajando de nuevo con el ejemplo de la inclusión educativa, y bueno, puedo encontrar una referencia de inclusión educativa en la República de Kazajstán, digamos, o sea, y tiene un sentido, pero quizás es mucho mejor pensar en algo que es más parecido porque está en América Latina, y si es mejor, digamos, en nuestro país, y si es mejor en el distrito escolar. Entonces, se entiende eso, que cuanto más próximo, digamos, a los referentes empíricos, tiene mayor valor, porque justamente va a permitirme a mí tener, digamos, más elementos para poder hacer esa confrontación, esa comparación con el enfoque que ese estudio propone y el mío. Qué cosas recupero de ese enfoque y qué cosas, digamos, me alejan. Entonces yo puedo tomar cosas que sean muy heterogéneas y puedo encontrar un sentido, pero en general la sugerencia es que traten de buscar referencias que se vinculen lo más cercano posible a los referentes empíricos de la investigación que ustedes están haciendo. Y, digamos, y otra cosa importante, ¿qué no es un estado del arte? Bueno, no es un listado descriptivo como, así como una chorrera de referencias sin trabajar las referencias en sí, sin analizarlas y sin situarlas, sin ponerlas en contexto. No es, digamos, entonces una sumatoria de textos que yo encontré porque más o menos se vinculan con el tema, sino que tienen que tener un sentido y yo puedo justificarlos. Van a ver que en el taller, en la plantilla del taller, van a encontrar, digamos, o sea, justamente espacios para poder trabajar cada referencia en términos de cómo se relaciona con el abordaje que estoy proponiendo y cuál es el enfoque que caracteriza, digamos, o sea, a la investigación que dio lugar a esa referencia. Entonces, no es, digamos, o sea, ese conjunto, digamos, ese indiferenciado de referencias, y tampoco, digamos, o sea, es un marco teórico, tampoco son referencias conceptuales, digamos, o sea, ahí después más adelante vamos a trabajar sobre lo que vamos a llamar, así como llamamos referentes empíricos, vamos a llamar referentes conceptuales, que estos son los conceptos, digamos, o sea, los núcleos, digamos, o sea, conceptuales que a mí me van a servir, la teoría, digamos, o sea, que a mí me va a servir para ver mejor, digamos, el problema que quiero trabajar en un referente empírico determinado. Pero en sí mismo, digamos, o sea, obviamente toda investigación pone en juego referentes conceptuales y eso me va a servir a mí para caracterizarla, pero no es el marco teórico, es, digamos, o sea, es lo que se produjo desde distintos marcos teóricos sobre el tema que a mí me interesa trabajar, y yo tengo que poder reconstruir esos debates, tengo que poder reconstruir ese campo que se organizó en función del tema que a mí me interesa trabajar. Eh, entonces, ¿qué es lo que sí es entonces un estado del arte? Bueno, es esto, un reconto analítico, ¿no? Como una especie de reconstrucción entonces analítica de lo publicado en otras investigaciones, digamos, o sea, acreditadas, investigaciones que hayan tenido que pasar por ciertas instancias de referato para poder publicar sus resultados, que tienen cierto control, digamos, o sea, de una comunidad de pares, vamos a decir. Y lo que sí es importante es que esas, digamos, o sea, esas referencias que yo voy a seleccionar no son solamente las referencias con las que yo estoy de acuerdo, no son las referencias que me gustan, digamos, sino que son todas. Incluso voy a incorporar las referencias
abordajes que yo quiero discutir porque no estoy de acuerdo, pero eso existe y forma parte del campo. Entonces, como forma parte del campo, los tengo que incluir. E incluso va a ser muy productivo incluirlos porque después vamos a ver que eso va a permitir construir el problema de investigación en este sentido de desplazamiento. Es decir, bueno, esto se dijo, se trabajó sobre este tema y se conoce sobre este tema, pero digamos, la perspectiva que usaron es la perspectiva economicista, que reduce todo, digamos, a una cuestión de presupuestos, y yo quiero ver qué es lo que dicen las experiencias de las personas que viven el día a día, porque estoy haciendo una investigación cualitativa y estoy, digamos, o sea, teniendo una perspectiva etnográfica de investigación, entonces los resultados que voy a tener son diferentes y por lo tanto eso justifica, digamos, el propio planteo de un problema nuevo de investigación. ¿Está claro? Entonces, lo clave, digamos, o sea, esto es cómo yo voy a hacer dialogar esas referencias organizadas y ordenadas, trabajadas, digamos, o sea, con la propuesta de investigación digamos, que estoy elaborando. Entonces, de esta forma voy a mostrar justamente cómo, en relación con esas investigaciones previas, lo que estoy haciendo es retomando parte y ampliando, digamos, o sea, porque son referencias que van en el mismo sentido y que me parece importante de trabajar y que estuvieron desarrollando conocimiento, digamos, o sea, con el que acordamos y con lo que es muy útil, y nosotros queremos ampliar, entonces vamos a ver, digamos, con ese mismo enfoque, pero en otro espacio, en otro referente empírico, porque son otro tipo de escuelas, otro tipo de contextos territoriales, etcétera, o justamente proponer líneas nuevas, esto que decíamos hace un ratito, que es, bueno, esto es lo que se conoce, de estos enfoques, de estos abordajes, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque queremos ver tal cosa y lo justificamos. Eso es entonces lo que estamos buscando con el estado del arte. Ah, esperen que se me fue, bueno, esta es la última que quiero mostrarles. Ah, bueno, este es el momento en el que todo se empieza a descarajinar, pero más que no se van a reír ahí. Vamos a ir a la última y ya cerramos con esto. Entonces, un buen estado del arte, ¿qué es? Estos puntos digamos, lo caracterizan. Primero es que está organizado alrededor de y directamente relacionado con las preguntas de investigación que me formulo, o sea, con ese pasaje de tema-problema que estoy construyendo, que las preguntas de investigación son las que definen el qué de la investigación. Bueno, tienen que estar relacionados con eso y yo tengo que poder explicitar esa relación entre las referencias que estoy trayendo y las preguntas de investigación, el tema-problema que estoy proponiendo. La segunda es que sintetiza todo lo que se conoce y lo que no se conoce sobre ese tema. Ahora en este taller vamos a hacer una síntesis de los enfoques y después, más adelante, vamos a sintetizar el contenido de cada uno de esos trabajos, ¿no? Y cómo vamos a hacer. Por eso se va a recomendar que ustedes vayan identificando estas referencias y vayan haciendo como una ficha del texto para conocer bien, digamos, cuáles son sus ideas principales, cuál es la tesis de la investigación que está, digamos, o sea, justamente expresada por esos resultados publicados en un trabajo. Después, identifica debates, ejes de controversia, discusiones, áreas de trabajo muy trabajadas, áreas de trabajo poco trabajadas, áreas de vacancia, digamos, etcétera, en relación con esa literatura, con ese mapa, digamos, de lo que se sabe sobre el tema que yo estoy reconstruyendo. Después, el siguiente punto, me permite conocer, me permite derivar estas preguntas que todavía no fueron investigadas, que pueden ser, esto en el sentido del desplazamiento y la construcción del problema que les hablaba antes, o justamente, digamos, o sea, dimensiones del problema que no fueron exploradas antes y que entonces yo puedo proponer explorar ahora. Y después incluye, digamos, una revisión de los estudios, digamos, o sea, y los argumentos que son contrarios a la perspectiva que nosotros vamos a, digamos, o sea, desarrollar. Entonces, como yo ya sé, digamos, el abordaje, ya tengo, digamos, o sea, algunas referencias en términos de cómo lo voy a usar y más o menos voy a ir delineando qué tipo, digamos, o sea, de enfoque teórico-metodológico voy a implementar, bueno, en el estado del arte tiene que aparecer justamente, digamos, aquello con lo que yo también voy a discutir. Entonces, como les decía recién, polarizando demasiado. Si yo tengo enfoques que todos tienen una mirada macro, una mirada de la política hacia, digamos, o sea, el fenómeno, y que están focalizando en datos duros y, digamos, o sea, y en presupuesto y todo, yo voy a discutir con ellos en el buen sentido, que es decir, bueno, estos enfoques justamente están definiendo el problema y están generando resultados con una mirada macro, pero yo puedo hacer una mirada micro, digamos, microsocial, una mirada que esté, digamos, basada en lo que sucede en las interacciones día a día, que este enfoque macro no puede, digamos, ver. Entonces, en ese sentido, es que yo voy a reconstruir bien lo que se sabe en función de perspectivas con las que no acuerdo y voy a trabajar. También puede ser que reconstruya perspectivas teóricas con las que no acuerdo. Entonces haya, digamos, o sea, referencias que son, digamos, o sea, de individualismo metodológico, digamos, o sea, o de otras líneas teóricas con las que no hay acuerdo,
acuerdo, o líneas disciplinares con las que tengo diferencias. Entonces dicen, bueno, no, esto lo están mirando solamente desde el enfoque pedagógico, pero ahora si yo salgo del enfoque pedagógico y pienso, digamos, el hecho educativo como un fenómeno social total, que involucra relaciones sociales, que tiene que ver con cuestiones de cómo pensar la equidad, etcétera, y no sé qué, y las relaciones con el barrio, etcétera, bueno, voy a incorporar otra dimensión analítica. Entonces también es importante, digamos, reconstruir justamente lo que vamos a llamar como el antagonista de la investigación. Es contra quién voy a discutir, digamos, o sea, cómo me voy a situar en un debate que ya está definido y entonces para dónde voy a aportar. Todo esto, digamos, o sea, se hace con un buen estado del arte. Entonces, esto es un paso muy importante de la investigación, que hay que trabajarlo, digamos, o sea, con mucho cuidado. Por eso nos pareció, digamos, o sea, adelantar ya esto, para que los grupos que puedan empezar a trabajar, puedan empezar a identificar la literatura, lo puedan hacer. Y en este sentido, digamos, lo importante es que hagan un trabajo de búsqueda, ¿no? Una búsqueda con Google Académico, ¿no? Buscan académico en Google y empiezan a trabajar con las referencias, buscan en revistas especializadas del campo disciplinar donde estén trabajando, digamos, qué es lo que se publicó, especialmente en Argentina, especialmente con más cercanía al referente empírico que ustedes trabajaron, eh, y que completen, digamos, hacer el taller teniendo más opciones de las que el taller pide. O sea, la plantilla del taller les pide 4, digamos, o sea, lo ideal sería que tengan más de esas para decir, bueno, ¿cuál es la más pertinente? Che, de todas estas que tenemos, como tenemos que justificar la relación con el tema, digamos, o sea, caracterizar, bueno, ¿cuáles son las más pertinentes? Hacemos una gran lista de 8 y nos quedamos con estas 4. ¿Eh? No porque esas otras no vayan a entrar después, pero el ejercicio, digamos, o sea, es importante que ustedes jerarquicen la información, digo, las referencias que van a encontrar, que las puedan jerarquizar en función de lo que pide la plantilla. Bueno, muy buen trabajo y espero que estén pasando bien.